La estadística ha estado atada a nuestra existencia desde el inicio de los tiempos. Podemos ver en la Biblia, en los tiempos bíblicos, cuando se hizo el primer censo, cuando el pueblo de Israel escapó de Egipto. También lo podemos ver en muchas historias de otras culturas, en donde se hace uso de la estadística. Y ahora, en primer año de médico y cirujano, la bioestadística, que es la extensión de la estadística destinada a los seres vivos, vamos a recorrer hoy los principios de la bioestadística. Soy Jefe Rosoto y vamos con esto que es Bioestadística 2023. Vamos. Hola, bienvenidos a esta primera semana del curso de Bioestadística de la carrera de médico y cirujano del Centro Universitario Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este año estaremos pasando por todos los temas de la bioestadística que la carrera nos requiere. Así que, listos, hoy vemos la introducción y vamos a darnos cuenta que a pesar de que es un tema un poco teórico, pero es bastante bonito. Y hoy nos acompaña, veamos quién nos acompaña. Todos nuestros amigos de Pokémon. ¿Quién no ha querido atrapar un Pokémon? Al menos un Pokémon. ¿Quién no conoce al menos un solo Pokémon? Así que este tema está bastante bonito porque nos acompañan nuestros amigos Pokémones y los respectivos entrenadores. Así que comenzamos con la introducción a la bioestadística y vamos a ir viendo poco a poco y repasando toda la teoría. Y comencemos con qué es la estadística. Este es un curso que todos hemos llevado en bachillerato. Sin embargo, vamos a hacer el análisis de qué es la estadística. La estadística es la recopilación y el ordenamiento, así como el análisis y también la interpretación de los datos y posteriormente su representación. ¿Qué significa eso? Recuérdense que cuando estaban en estadística podemos recopilar datos a través de encuestas, a través de entrevistas, todos esos datos que no son información todavía, solo son datos. Vamos después a tabularlos o a ordenarlos. Posteriormente vamos a hacer el análisis, como estadígrafos tenemos que hacer el análisis y la interpretación. Y posteriormente pues ya lo vamos a representar en grafiquitas, en gráfica de barras, en gráfica de círculo, de pie, histograma de Pearson, dependiendo de cómo nos vaya mejor. También podemos diseñar experimentos o encuestas y pasarlas a las muestras que nosotros determinemos. Es un área muy importante en el método científico, ya que es parte del tercer paso, que es la experimentación. Sigamos viendo qué más tenemos acá. Ahora, la bioestadística, que es el curso que estamos ahorita llevando, va a utilizar técnicas de la estadística, pero relacionada a los campos de la investigación, de la salud, incluyendo la medicina, la epidemiología, la salud pública, la odontología y siempre algunos campos relativos a la biología, a los seres vivos. ¿Cuáles son los objetivos de la bioestadística? En primer lugar, hacer inferencias sobre una población a partir de la información de una muestra. Es decir, vamos a partir del comportamiento de una pequeña porción o una muestra, comprender el comportamiento de la población total. Vamos a proporcionar una medida correspondiente para la bondad de las inferencias sobre parámetros poblacionales, es decir, vamos a estimar algunos intervalos de confianza. Para ello, vamos a describir mediante técnicas y métodos matemáticos un fenómeno físico, biológico o de cualquier otra naturaleza. ¿Cómo así? Por ejemplo, la estatura promedio de una clase con 20 estudiantes es de 1,65 centímetros, 1,65 centímetros. Ahí estamos describiendo mediante la estadística el comportamiento, porque decimos que el promedio es de 1,65. Pueden haber estudiantes más altos, pueden haber estudiantes más bajitos, pero eso es lo que significa esto, que vamos a describir mediante estas técnicas el comportamiento de una muestra o de un fenómeno de una población. Promediar y medir los sucesos pasados, su variabilidad y probabilidad de ocurrencia en el futuro. Es decir, basado en, por ejemplo, el año pasado, hoy o durante muchos años
hoy ha estado soleado. Bueno, pues entonces esperamos que este año también esté lleno de sol, al menos en la ciudad de Xela, de Quetzaltenango, ¿verdad? También uno de los objetivos es facilitar a los seres humanos el manejo, la clasificación e interpretación de los datos, que viene muy relacionada con todo lo que tenemos aquí arriba. Estos son los objetivos tanto de la estadística como de la bioestadística. Vamos a ver si ya nos vienen visitando por ahí alguno que otro Pokémon. Ahí tenemos nuestro querido, a ver, ¿cómo se llama este? Si no saben cómo se llama, no sé en dónde vive. Así es Pica Pica, Pikachu, Pica Pica. Vamos a continuar entonces. Y acá tenemos la investigación estadística. Y la investigación estadística se refiere a todo esto que tenemos acá. Vamos a observar, a analizar, a clasificar la investigación, a formular hipótesis, a diseñar el instrumento de la recolección de los datos, a hacer la experimentación, a formular una teoría y a divulgar los resultados. Estos son los pasos de la investigación. Recuérdense que nosotros siempre hacemos la observación. Tenemos que observar un problema. Y cuando hablamos de problema o fenómeno, no quiere decir que realmente sea un problema que cause daño o un fenómeno que quede fuera de lo ordinario. No, un fenómeno puede ser, por ejemplo, como decía, la estatura o la edad promedio de un grupo, ¿sí? Por ejemplo, estamos vendiendo un producto y queremos saber quién nos está comprando ese producto. ¿De qué edad son las personas que nos están comprando ese producto? Entonces ahí estamos ya observando. Yo quiero ver qué edad tiene la gente, las personas que me están comprando mi producto. Entonces comenzamos a formular la hipótesis y puede ser una hipótesis, claro, que no sea descabellada, que sea lógica. Yo no voy a decir las personas que compran mi producto tienen más de 67 años o más de 100 años. No, podría poner una hipótesis que al menos 30 años tienen las personas que compran mi producto. Ya de esto, entonces, ¿cómo voy a recolectar esta información? Por medio de un formulario de Google, por medio de una boleta, me voy a dónde me voy a pasar la encuesta. Y la experimentación en sí ya es pasar ese instrumento de recolección de datos. Porque no es información, son datos. A partir de eso, ya que comenzamos a tabular, a desarrollar las gráficas, las tablas, entonces ya podemos formular teorías o leyes, ya cuando se convierte, que muchas veces sucede lo mismo, pero yo puedo a partir de ahí concluir, bueno, la población que compra mis productos no es mayor de 65 años, por ejemplo. Y luego voy a divulgar los resultados. Cuando hablamos de divulgar resultados recuérdense, nosotros como estadígrafos solamente hacemos el estudio y entregamos el análisis. No vamos a tomar decisiones sobre ninguno de problema o caso, sino que de esto ya se encarga el dueño de la investigación. Esta es la investigación estadística. Acá vemos la clasificación de la estadística en dos grandes ramas. La estadística descriptiva, que es toda aquella que llevamos en bachillerato, que es la técnica matemática por la que vamos a obtener, organizar, presentar, describir un conjunto de datos de un fenómeno y hacer nuestras tablas, hacer nuestras gráficas. Y también está la estadística inferencial, que va a usar la estadística descriptiva como base fundamental y en base a todos los resultados entonces ya informa o ya analiza el comportamiento de la población. Recuérdense que la estadística descriptiva se basa solamente en el estudio de una muestra, de una proporción pequeña de una población. En base a el comportamiento, entonces ya podemos inferir, como lo dice ahí, inferir cómo funciona o cómo se comporta la población. Esta es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ahí ya están escalando los Pikachus. Vamos a pedirle que venga por acá y este también. Al ratito nos irá a visitar alguien más. ¿Quién cree que es el próximo Pokémon que nos va a visitar? Recuérdense que si tienen alguna duda de lo que estamos viendo acá, me escriben por correo electrónico al que ya habíamos quedado en la semana de inducción y yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo sus dudas. Además, también déjenme sus comentarios para saber que ustedes están viendo este video como lo vimos en la semana de inducción y de esa manera saber quiénes son los que están conectados acá. Sigamos con esto. También tenemos dentro de la clasificación dos grandes
temas importantísimos. La población, que es el conjunto de todos los miembros que comparten las mismas características. Cuando hablamos de población, no solamente hablamos de la población humana, podemos hablar de una población de toda una producción de medicamentos, podemos hablar de población como todos todas las personas de un colegio. Esa es la población. Y de esa población vamos a extraer una muestra. Exactamente igual que cuando nosotros vamos a dejar una muestra de sangre. Cuando nos hace un examen de sangre, nunca vamos y nos tienen que sacar la sangre por completo para ver qué es lo que tenemos. Solamente nos sacan 5 centímetros cúbicos y de esa manera entonces ya saben cómo está el comportamiento de toda mi sangre. Igual es cuando tenemos que hacer un examen de heces o de orina. De la misma manera. Si recuerden ustedes, antes de la pandemia, cuando íbamos a los supermercados, siempre había alguien que estaba con su bandeja y dando muestras de jamoncito, de queso, de té, de jugo, de yogur, de cafecito. ¿Sí? Siempre había muestras porque en base a eso sabíamos qué sabor iba a tener todo el café, todo el jugo, todo el yogur. Tenemos acá en nuestra imagen la población, y esta población sacamos solo una muestra. Y a cada uno de la muestra se le llama individuo. Pero tienen que tener algo, tienen que compartir la misma característica. Yo quiero encontrar el tamaño promedio de todos los estudiantes de primer año de la carrera de médico y cirujano. Entonces tengo que agarrar a todos los estudiantes de médico y cirujano que estén en primer año. No me voy a meter al segundo año. No me voy a ir a la carrera de ingeniería o de economía. No, tienen que compartir las mismas características. Vean ahí cómo los pica pica están poniendo atención. Están bien portaditos, sean como el Pikachu. Vamos a poner esto por acá. Y vamos a ver ahora dos tipos de variables, porque las variables son importantes saber y conocer qué es lo que estamos estudiando. Tenemos las variables cualitativas y las cuantitativas. Su nombre lo dice, cualitativas, que vamos a ver las cualidades o propiedades que no se pueden contar. Color de ojos. Podría ser también talla. ¿Sí? Talla. ¿Qué partido o qué equipo sigue? Que son cualitativos. Cualitativos. ¿Qué ropa le gusta más? Esos son cualitativos. Sus valores no pueden asociarse nunca a un número. Y dentro de las cualitativas tenemos dos subcategorías. Las nominales, que las nominales no tienen orden, por ejemplo, género, hombre, mujer, grupo sanguíneo, A positivo, B positivo, AB positivo, y los negativos también, A negativo o positivo también. La religión, el lugar de nacimiento, donde nacieron. Nacimos en Quetzaltenango, nacimos en Suchitepeque, estamos en Guatemala, en San Marcos, en El Salvador, en México. Eso no tiene un orden. Entonces por eso se llama nominal. ¿Fuma? Sí o no, que es una de las preguntas que nos hacen cuando vamos con un doctor. ¿Vamos? ¿Fuma? Sí o no. ¿Sí? ¿Ha estado enfermo alguna vez? Sí o no. ¿Tiene fiebre? Sí o no. Entonces en este caso, esas son las nominales. Ahora, las ordinales, ahí sí podemos establecer un orden. Sus valores pueden ordenarse. Por ejemplo, escolaridad, está en kinder, está en prepa, está en primaria, secundaria, básico, diversificado, en la universidad, maestría, doctorado y postdoctorado. Eso, ahí hay un orden. Hay un orden. ¿Qué tan satisfecho está con su producto? Nada satisfecho, medio satisfecho, muy satisfecho y mañana vuelvo. ¿Y cuánto le duele? ¿Qué vale la intensidad del dolor? ¿Poquito, mucho o insoportable? ¿Sí? Esos son los que se pueden ordenar. Por ejemplo, podría ser también la talla pequeña o chica o small o mediana, larga o grande, XL, XXL. Esa es una escala que se puede ordenar. No tiene un valor. ¿Sí? No tiene un valor. Simplemente se puede ordenar. Yo no lo sabía, les cuento. Para mí, pues, tener
una caja de crayones o de marcadores, podía poner los marcadores como sea, hasta que me dijeron, no, ordenalos. Pero ¿y cómo se ordenan? ¿Cómo se ordenan los colores? Y resulta que sí se pueden ordenar en base a la escala del arco iris, ¿verdad? Eso lo aprendí aquí con mi familia y ahora pues no los ordeno todavía, pero sé que tienen un orden los marcadores o los colores. Cuantitativas o numéricas, su nombre lo dice. Cuantitativas podemos cuantificar o contar. Sí, contar. Sus valores son numéricos. ¿Cuántos hermanos tienen? ¿Cuántos pantalones tiene? ¿Cuántas veces a la semana va a la universidad? ¿Cuántas horas tarda en hacer su tarea? ¿Cuántas veces come al día? ¿Sí? Eso es el cuantitativo numérico. Y dentro de estos tenemos dos categorías, las discretas y las continuas. Por ejemplo, las discretas son aquellos que solamente toman valores enteros. Lo que les acabo de decir, ¿cuántos hermanos tiene? 0, 1, 2, 3 en adelante. ¿Cuántos pantalones tiene? 0, 1, bueno, 0 no, ¿verdad? 1, 2, 3 y los que tengan, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día va al baño? Puede ser un 0, hay quienes ahí pasan días sin ir al baño, 0, 1, 2. Es decir, eso es el discreto, no que sea discreto porque no va a revelar los secretos, no. Es discreto porque va a tomar valores enteros. Y las continuas son aquellas que pueden tomar valores infinitos entre dos rangos. Por ejemplo, la altura. La altura está en términos de cuánto medís. Claro, lo llevamos al centímetro más cercano. 1,65, 1,70, 1,48. Pero podría ser 1,48,5, 1,49,7. Pero son escalas que no son enteros. Literalmente no son enteros. La edad, aunque no lo crean, si yo les pregunto a ustedes, a ver, dígame, ¿qué edad tienen? Yo sé que muchos me van a decir, tengo 17, tengo 18, tengo 20, pero ¿y los meses y los días? ¿Por qué no los cuentan? ¿Por qué solo contamos los meses y los días cuando nos falta verla? Y decir, ya en 3 días, 2 horas, 15 minutos, vuelva a ver sus ojitos. No, la edad también es una medida continua, una variable continua en donde podemos tener, por ejemplo, ¿cuántos años tenés? Tengo 17 años, 6 meses, 3 días, 4 horas, 15 segundos. Esa es una variable continua. Estos son los tipos de variables con los que vamos a enfrentarnos durante el resto del año y el resto de su carrera y el resto de su vida. Como médicos ustedes van a utilizar mucha estadística. Recuérdense que las tablas de crecimiento, de talla, de peso, todas esas son pura estadística y basado en estudios que se han hecho con antelación. Gracias a Dios que ya están hechas estas tablitas. Acá podemos ver este diagrama. Tenemos dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas. Se nos quedaron muy quietecitos estos, vamos a ponerlos a hacer cualquier cosa. Ya sé que están esperando que baje alguien más. ¿Quién va bajando? ¿Quién va bajando? Nuestro querido Charmander. Bueno, tenemos de estos dos tipos de variables, las cualitativas, que puede ser el estado civil. El estado civil, eso lo podríamos ordenar o no lo podemos ordenar. Podríamos ordenarlo desde soltero hasta casado. Recuerden, solo estos dos estados civiles existen. No existe estado civil viudo, no existe estado civil divorciado, o está casado o no, soltero o casado. Pero no hay un orden establecido. Religión puede ser varias religiones y no hay un orden establecido para él. No hay un orden, no digamos de prioridad, sino no podemos ir ordenándolo, ¿verdad? Color de la piel, tampoco podemos ordenar esto. Alguien puede empezar desde el tono más oscuro hasta el más claro, o el tono más claro hasta el más oscuro. Sí, son atributos. Tipo de pelo, pelo liso, pelo quebrado, pelo colocho. ¿Sí? O crespo, no, ¿cómo sería? Sí, colocho. Y las cuantitativas, que ya las podemos contar, en donde si su origen es un conteo, vamos a contar cuántos carros pasan en un minuto en una carretera o en una calle. Entonces ahí, eso es un conteo, eso es una variable discreta.
hojas de los libros, integrantes de la familia y tíos de nuestros amigos. Y si su origen es una medición, entonces va a ser una variable cuantitativa, pero no va a ser discreta, no va a ser continua. Por ejemplo, la temperatura que nosotros la tomamos, estamos a 37 grados, estamos a la temperatura ambiental a 18 grados, pero no son enteros, 18.1, 18.6 estamos midiendo. O puntaje de una prueba también es una variable cuantitativa continua. Esos son los tipos de variables. Ya están los pica pica por ahí arriba, ahorita están apareciendo. Y aquí tenemos esta clasificación de las variables. Vamos a ir viendo qué es cada una de ellas. ¿Qué es cada una de ellas? En este caso, ¿qué es la temperatura tomada a un paciente? A ver, analicen ustedes un ratito. ¿Qué es la temperatura a un paciente? ¿Será que es una cualitativa nominal, una cualitativa ordinal, una cuantitativa discreta o una cuantitativa continua? Esto está hecho con una plantilla de nuestros amigos de Sandbox, preciosa para poder ver, y vamos a ir viendo los efectos de esta plantilla. Bueno, ¿cuál es entonces? Muy bien, es una cuantitativa continua porque estamos tomando una medida. El color de los ojos de una persona es una cualidad, pero ¿qué será? ¿Una ordinal o una nominal? No podemos ordenar, aunque yo les dije que se pueden ordenar los colores, ¿verdad? Pero en este caso es una cualitativa nominal. Aquí podemos ir marcando la bolita para ver si funciona. Sí, miren, estamos bien con estas dos. El ritmo cardíaco de un paciente, estamos midiéndolo, entonces va a ser una cuantitativa continua. Miremos si está bien. No, entonces ¿qué es? Una cuantitativa discreta. ¿Por qué discreta? Porque ahí tomamos valores enteros. Es un ritmo cardíaco, cuántas pulsaciones por minuto. Y el nivel de dolor de un paciente, aunque el nivel de dolor no se puede decir, podríamos decir de 1 a 10 cuánto le duele, pero es una cualitativa ordinal, porque ahí sí le duele poquito, le duele más o menos, o le duele mucho. Y miremos cómo nos fue. Excelente. Vamos a ver entonces la siguiente. Tenemos un poquito más por acá. Procedencia del paciente. ¿De dónde viene? Viene de Retalhuleu, viene de San Marcos, viene de Petén, viene de dónde. Entonces eso es una cualitativa nominal porque no podemos ordenarlo. Miremos eso, muy bien. Estado civil del paciente es una cualitativa nominal también. Número de tiempos de comida. Ah, ya estamos contando. Y aunque nos comamos un panito, ahí ya comimos. Entonces va a ser una cuantitativa discreta. Miremos. Eso. Muy bien. Nivel de triglicéridos en la sangre. ¿Qué sería ahí? Estamos midiendo. Entonces es una cuantitativa continua. Excelente. Ustedes son muy buenos entrenadores Pokémon. Yo recuerdo cuando jugaba Pokémon Go. Fascinante ese juego. Sigamos con esto. Entonces ya no vamos a jugar por ahora, pero vamos a ver los tipos de datos que tenemos acá. Los tipos de datos son, en primer lugar, el nominal, que solo clasifica los datos. El ordinal, que ordena los datos por jerarquía, ya sea cualitativo o cuantitativo. El de intervalo, que hace diferencia entre los valores, por ejemplo, intervalo de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30. Y de razón, en donde la razón, o de razón en este, nos da la relación entre dos valores. Por ejemplo, la presión de un paciente, 120 sobre 80, hay una razón. ¿Sí? Hay una razón. Agreguemos 3 tazas de harina por 1 de agua. Ahí hay una razón, de 3 a 1. 3 tazas de agua por 1 de harina. Entonces, en este caso, para poderlo comprender bien, aquí lo vamos a ver. Tenemos esta ilustración y tenemos la nominal. Por ejemplo, el número asignado a los corredores. No importa.
La verdad no importa porque el número que se le asigna a los corredores simplemente se coloca para fines de reconocerlo, de saber el número 48 va en medio, el número 36 se adelanta o el número 25 se queda hasta atrás, nada más por ese medio para reconocerlos, pero no es por jerarquía. El ordinal ahí sí, ya es por jerarquía, quién entró primero, quién entró segundo, quién entró tercero. Ahora las carreras pues ya inclusive se pueden ver en la web en qué lugar entró uno, aunque a veces no es muy bueno porque uno va viendo y entró como en el lugar 400, ¿no? Y en intervalo que la clasificación del desempeño, por ejemplo, de 1 a 10, ¿cuántos hay? De 11 a 20, ¿cuántos hay? Y de 21 a 30, ¿cuántos hay? Ese es el intervalo. Y la razón que nos da la proporción o la porción, por ejemplo, acá permiso, pica, pica. Por ejemplo, hay 3 amarillas, 3 moraditas y una azul. Entonces la razón nos va a decir que hay, la razón aquí es de 2 a 1 en las moradas, porque tenemos por cada azul tenemos 2 moradas. Y en las amarillas por cada azul tenemos 3 amarillas. Esto se utiliza muchísimo en cocina, como les estaba diciendo, en cocina. Hasta aquí llegamos con la ilustración de las escalas. Y vamos a terminar esta primera parte. Otra vez se nos viene una Pokémon. Muy bien, entonces vamos a ver acá esto. La temperatura de un paciente otra vez va a ser ¿qué? Nominal, ordinal, de razón o de intervalo. ¿Qué creen ustedes que es? A ver, vamos a esperar a que nos respondan por ahí. Es de intervalo. Vamos a ver, muy bien. El color de los ojos de una persona va a ser simplemente nominal, porque no tiene un orden jerárquico. El ritmo cardíaco va a ser de razón, lo que les decía, o la presión. Y el nivel de dolor de un paciente, el nivel de dolor va a ser una ordinal, porque sí podemos tener de poco dolor a mucho dolor. Muy bien, estamos pero muy bien acá. Muy bien, sigamos con este reto. Vamos a ver qué tipo de variable es cada uno de estos fenómenos. En este caso, la procedencia del paciente. El paciente viene de un lugar. Ahí no hay un orden, no hay una jerarquía. Simplemente es una variable nominal. Miremos si es cierto. Excelente. Ahí tenemos Squirtle. Podría ser ordinal si ya lo vemos como vive cerca, vive medianamente cerca, lejos, exageradamente lejos. Ahí ya sería ordinal. Estado civil del paciente. Estado civil, recuérdense que solo hay soltero y casado, entonces es nominal. Número de tiempos de comida, ya lo habíamos dicho, estamos contando. Y si estamos contando, entonces es discreta. Miremos, ahí estamos, vamos muy bien. Mis entrenadores Pokémon, ¿cómo se llama este Pokémon? Exacto, es Eve. Y el nivel de triglicéridos es de... Vamos a ver si es de razón. Exactamente, ahí estamos. Es de razón. Entonces, hemos logrado capturar estos 4 Pokémon. Felicidades, mis entrenadores Pokémon. Sigamos con las razones y proporciones. Acá este tema nos va a ayudar a comprender qué es o qué relación existe entre una porción de la muestra y el total. Por ejemplo, en un salón de clases es muy común poder diferenciar entre hombres y mujeres, es decir, qué proporción son hombres y qué proporción son mujeres. O qué proporción es la primera vez que va a un curso y qué proporción ya lo ha llevado en más de una ocasión. En este caso también en el de pacientes, ¿cuántos pacientes son los que llegan por primera vez en relación a todo el total? Y está dado por esta ecuación. Proporción es igual a la frecuencia de la muestra que cumple con la característica dividido el total. En este caso, si tengo 100 pacientes y de los 100 pacientes 20 van por primera vez, entonces 20 partido 100 es la proporción, que en este caso sería 0.2. Esas son las proporciones.
Sí, las proporciones. Podría darse también en porcentaje, el 20%, el 0.2 o el 20%, que también viene siendo lo mismo. Y acá, el porcentaje. Ahora, este porcentaje, te dan cuenta, ahora es lo mismo que la proporción, solo que ahora ya lo multiplicamos por 100. 20 pacientes son nuevos de los 100 en total, entonces 20 dividido 100 por 100 va a ser el 20%. Esto lo hemos trabajado en clase en más de alguna ocasión. Y ahora vamos con la razón. La razón. En este caso, como les decía, la razón, aquí está claro el concepto. Compara el número de casos de una categoría con relación a otra. Por lo normalmente es expresada en cada 100. 20 de 100 pacientes son por la primera vez que vienen. Eso lo podemos representar mediante estas ecuaciones. La categoría 1 dividido la categoría 2 por 100, cuando tenemos que hacer una razón relacionada a la frecuencia 2, o F2 dividido F1 por 100, si queremos hacerlo en relación a F1. Entonces, vamos a ponerlo acá, pica por favor. Ya no vino ningún otro Pokémon, vamos a ver que se nos duplique. No, aquí no se puede duplicar. Ahora vamos a ver un ejemplo de razones y proporciones. Y miremos qué es lo que dice. Calcula los porcentajes del cuadro siguiente según totales de fila y columna y luego interpreta los resultados. En este cuadro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos personas con insomnio o que no tienen insomnio. Y personas que leen noticias y que no leen noticias. Sin embargo, existe en este cuadro personas que leen noticias pero que tienen insomnio. Personas que leen noticias y que no padecen insomnio. Personas que no leen noticias y que padecen insomnio, y que no leen noticias y que no padecen insomnio. Entonces pareciera como que estuviera relacionado que el no leer noticias hace que uno duerma mejor, ¿verdad? Pero vamos a ver en esto qué es lo que quieren que analicemos. Vamos a analizar primero las columnas. Vamos a analizar a todos aquellos que tienen insomnio y ver la proporción o el porcentaje, que en este caso como estamos multiplicando por 100 es el porcentaje de ellos. Tenemos en primer lugar, lee noticias con insomnio, 25 de un total de 130, y al multiplicarlo por 100, por favor pueden hacerlo en su calculadora, nos va a dar el 19.23% de los que leen noticias, el 19.23% de los que tienen insomnio leen noticias. Y de los que tienen insomnio y no leen noticias, vamos a ver entonces cuál es el porcentaje. 105 dividido 130 por 100. Entonces esto nos va a dar 80.77%. Dense cuenta que al sumar estos dos me da el 100% de esta columna. Yo puedo decir entonces que de los que tienen insomnio, el 19.23 lee noticias y el 80.77 no lee noticias. Vamos con la siguiente columna. La siguiente columna con los que no tienen insomnio o no padecen insomnio y leen noticias. Entonces tenemos que son 54 de un total de 304. Y eso nos va a dar un porcentaje de, vamos a ver quién lo hace más rápido, 17.76%. Y de los que no leen noticias y no padecen de insomnio, 250 dividido 304. Esto me va a dar 82.24%. Entonces hagamos el análisis. Ya capturamos otro Pokémon. Hagamos el análisis. El análisis es que de los que no tienen insomnio, el 17.76% lee noticias y el 82.24% no lee noticias. Si hacemos la sumatoria de estos dos porcentajes, nos va a dar el 100%. 17.76% más 82.24% nos va a dar el 100% de la columna de los que no padecen insomnios. Ahora, ya ahí vimos columnas, ahora vamos con filas. Miremos cómo hacemos el análisis de las filas. El mismo cuadro, ahora vamos a irnos por fila de los que leen noticias. De los que leen noticias, 25 tienen insomnio
que son un total de 79, 25,79 por 100. Miren, yo estoy haciendo ahorita los cálculos con ustedes. 31.65% lee noticias y tiene insomnio. Ahora vamos con que los que no padecen insomnio, 54 de los 79, que va a ser igual a 68.35%, lee noticias y no padece de insomnio. Si vemos aquí, analicemos qué es lo que significa esto. De los que leen noticias, el 31.65% padece de insomnio y el 68.35% no padece insomnio, sumando un 100%. Ya le interesó el tema. Ya se nos fue, Charmander. Ahora vamos con la siguiente fila. De los 355 que no leen noticias, 105 padecen insomnio. ¿Y esto cuánto va a dar? 105 por 355, 29.58%. ¿Y cuánto sería? Si lo analizamos, hacemos el mismo análisis, sería lo que hace falta para el 100%, ¿verdad? No lo voy a hacer, lo voy a calcular así a mano. Sería más o menos un 70.42%. Ahí está. Capturamos otra vez a Charmander. Y si lo hago en calculadora, pues va a ser lo mismo. Y si hacemos el análisis entonces, de los 355 que no leen noticias, el 29.58 padece insomnio y el otro 70.42 no padece insomnio. De esta forma hacemos el análisis tanto para columnas como para filas. Y ahora que viene el inciso B, que es un poquito encierra más a todo. Dice, calcule los porcentajes según la frecuencia individual para el cruce de barreras. ¿Qué significa esto? De los 434, o sea, del total, tendríamos que poner aquí 434. ¿Cuántos leen noticias y tienen insomnio? 25. Haciendo un total de 25 dividido 434, 57.60. Podemos aproximarlo a... Permítanme, vamos a ver. Vamos a regresar. Veamos ahora el inciso B. Aquí ya nos intervienen todos en el conglomerado de los 434 y nos vamos a ir por casilla. De los 434, solo 25 leen con insomnio o tienen insomnio. Y tenemos 25 dividido 434 para hacer un total de 5.76%. Ahora no vamos a sumar el 100% por filas o columnas, sino al hacer las 4 casillas, el total tiene que darnos el 100%. Vamos ahora entonces a ver, de los que leen noticias y no padecen insomnio, son 54 dividido 434 para hacer un total de, vamos a hacerlo 54 dividido 434, 12.44%. Si bien esto nos suma 100, vamos a esperar a tener los 4 resultados para ver qué nos da. No leen noticias y padece insomnio. 105 de los 434 para hacer un total de 24.19%. Ahí se faltan los signos de porcentaje. Hay que colocarlos, por favor. No leen noticias y no tiene insomnio. Son 250 dividido 434. 250 dividido 434 para hacer un total de 57.60%. Si sumamos cada uno de estos, 5.76 más 12.44 más 24.19 más 57.6 nos va a dar un total de 99.99%, que es aceptable, un 0.01, porque de repente en algún decimal se nos fue, pero 99.99 es aceptable. Entonces analicemos qué significa, interpretemos.
Del total de los 454, el 5.76% lee noticias y padece insomnio. El 12.44% lee noticias y no padece insomnio. El 24.19% no lee noticias y padece insomnio. Y el 57.6% no lee noticias y no padece insomnio. Algo me dice que si no vemos noticias vamos a dormir un poquito mejor, ¿verdad? Ahí estamos haciendo el análisis e interpretándolo. Miremos ahora este ejemplo, ya nos dan el cuadro con porcentajes y solo tenemos que interpretarlo. Y aquí va a depender del sexo y si fuma o no fuma. Tenemos acá hombres, mujeres, fuma o no fuma. Haciendo un total de 50 personas. Entonces vamos a hacer un análisis. Por ejemplo, podemos decir que el 38.5% de los hombres sí fuman y el otro 61.5% no fuma. Podríamos decir también aquí en la fila que el 58.3% de las mujeres fuma y el 41.7% no fuma, para hacer un total de 100%. Dense cuenta que esto no es a nivel general, esto se habrá tomado alguna muestra de 50 personas y de ahí se extrajo esta información. Pero si es una muestra de 50 personas de una población de 100 o de 150, podemos decir que en general el 58.3% de las mujeres sí fuman y el 41.7% no fuman. Y el 38.5% de hombres sí fuman y el otro 61.5% no fuman. Y con respecto al total, podemos decir que el 48% sí fuma sin importar el sexo y el otro 52% no fuma. De esta forma hacemos el análisis de nuestro cuadro que tenemos acá, tabla de contingencia, cuando relacionamos dos variables de este tipo. Vamos a pedir por favor a Charmander que baje. Ahí se quedó, ahí está, vaya bajando nuestro Charmander. Vamos a llamar, invoquemos otra vez Pikachu y yo te elijo. Y ahí viene el Pikachu bajando. Miremos este ejemplo y aquí tenemos siempre lo que a mí me fascina son los ejemplos porque es en donde más podemos utilizar o poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Dice, con la información presentada en esta tabla, encuentre, inciso A, qué porcentaje presenta un consumo medio de cigarrillos. Vamos a ir, no lo leamos completo, vamos a ir inciso por inciso. Acá la tabla me dice que en el consumo de cigarrillos tengo tres categorías: bajo, medio o alto. Alto, 86 personas de las 190 fuman mucho o alto. El 57 de 190 medio y 47 de 190 muy poquito. Ahora en consumo de alcohol tengo alto, medio y bajo. De los 190 tengo que 75 consumen de forma alta el alcohol, medio consumo 56 de 190 y 59 de 190 también. Aquí está pica comiendo galletita, así que voy a aprovechar yo para acompañarlo. Muy bien, sigamos entonces y vamos a hacer el análisis. Dice, ¿qué porcentaje presenta un consumo medio de cigarrillos? Consumo medio. En este caso no nos está diciendo si hombres o mujeres, sino qué consumo medio. Entonces son 56 de 90. ¿O cuál sería el consumo medio? Muy bien, ahí estamos. Es de cigarrillos, no de alcohol. Entonces sería aquí 57 dividido 190. Y este porcentaje que nos va a dar, 57 dividido 190, el 30% del total tiene un consumo medio de cigarrillos. Consumo medio de cigarrillos. Ahora miremos qué porcentaje presenta un consumo de alcohol. Ahora sí nos vamos con las columnas. Bajo, 59. Vemos acá los totales. 59 de 190. Para hacer un total de 59 o 190, 31
31.05%. El 31.05% presenta un consumo bajo de alcohol. Les de cuenta que aquí no estamos viendo si hay hombres, mujeres, si hay mayores de 30 años, menores de 30 años. Aquí es a nivel general. Miremos el inciso C. Dice, ¿qué porcentaje presenta un consumo alto de alcohol? Alto de alcohol, es decir, nos vamos para acá, alto de alcohol en esta columna. Y un consumo alto de cigarrillos. Entonces hacemos el cruce y ya son 29. 29 personas de las 190. Voy a pedir favor, muévete un poquito, por favor. ¿Sí? Vete para la derecha, por favor. Vete para la derecha, gracias. Entonces, 29 dividido 190. 15.26. Vamos a pedirle a este también que se nos quite de ahí y que nos vaya para la izquierda. Entonces tenemos el 15.26%. Del total, el 15.26% tiene un consumo medio de alcohol, alto de alcohol y alto en cigarrillos. 29 de 190 para hacer un total de 15.26%. ¿Cómo vamos? Muy bien, ya tenemos el inciso A, B y C. Vamos a ver si tenemos más incisos por acá. Este cuadro se presta para mucha información. Ahora, inciso D. ¿Qué porcentaje presenta un consumo bajo esta columna de alcohol y un consumo alto de cigarrillos? Acá. Entonces tenemos el 35 de los 190. Nos da un total de 18.42%. Es decir, el 18.42% del total tiene un consumo bajo en alcohol y un consumo alto en cigarrillos. Lo vamos viendo, por eso se llama cruce de datos, porque estamos literalmente cruzando para ver dónde está. Y el inciso E, ¿qué dice? De las personas que tienen consumo bajo de alcohol, ¿qué porcentaje tiene un consumo medio de cigarrillos? Es decir, de los 59 que están aquí, ¿sí? De los 59 dice, de los que tienen un consumo bajo de alcohol, quiere decir que en total son 59. ¿Qué porcentaje tiene consumo medio de cigarrillos? Quiere decir que tenemos 13 acá. Para multiplicarlo por 100 me va a dar 13 dividido 59, 22.03%. ¿Y qué significa esto? Acá, de todos los que tienen un consumo bajo de alcohol, el 22.03% tiene un consumo medio de cigarrillos. Y muchas veces me preguntan, ¿y por qué hablamos de estos temas sabiendo tantas? Porque estamos en médico y cirujano, y estas son enfermedades que nos afecta a cualquier ser humano. ¿Sí? No estamos exentos y nos puede afectar a cualquiera. Estamos entonces con el ejercicio 5, ya vamos llegando al final. Poquito a poquito nos vamos acercando, así que vamos a ver qué más tenemos por aquí. Miren qué tenemos aquí. Dice, en una clínica de pacientes se determinó que 15 de ellos pertenecen al grupo sanguíneo RH positivo. No estamos viendo si es A, B, AB o el grupo O, sino solo al grupo sanguíneo RH positivo. Y 6 al grupo RH negativo. Y ahí viene la pregunta. Calcule la razón de pacientes de RH positivo sobre RH negativo. E interpretemos el resultado. En este caso, tenemos de RH positivo son ¿cuántos? 15. Y de RH negativo son 6. Multiplicándolo por 100, nos va a dar 250%. ¿Qué significa? Significa que por cada 100 RH negativo hay 250 RH positivo. Estamos haciendo una inferencia de una muestra a una población. ¿Sí? RH negativo, por cada 100 hay 250 RH positivo. Ahora miremoslo al revés.
Miremos al revés. Calcula el mismo problema. En una clínica de pacientes se determinó que 15 de ellos pertenecen al grupo sanguíneo RH positivo y 6 al negativo. Calcula la razón de RH negativo, que son 6, sobre los 15 de RH positivo. ¿Y esto cuánto me va a dar? Esto me va a dar, haciéndolo en la calculadora, por favor, el 40%. Es decir, por cada 100 RH positivo, que miren es lo que ponemos abajo, por cada 100 RH positivo hay 40 RH negativo. Y de esta forma podemos sacar las razones. Ya vimos las proporciones y los porcentajes. Espero que vamos muy bien por ahorita con lo que tenemos de razones y proporciones, porque ahora nos vamos a ir a ver un tema que también tiene mucho que ver con esto, que son las tasas. Las tasas de crecimiento o de cambio promedio. Tenemos acá el aumento o disminución de una cantidad ya establecida. Eso genera una tasa de cambio. Una tasa de cambio en relación a la población. Una tasa de cambio en relación a la cantidad de infección. Entonces aquí tenemos que tasa es igual al número de casos reales dividido número de casos potenciales. Pero aquí tenemos una tasa de cambio absoluta que es igual a la población final menos la población inicial. Y la tasa de cambio relativo es una división población final menos la inicial dividido la inicial. Y de esta forma vamos a saber nosotros si está creciendo o no una población. La tasa de cambio promedio anual es el promedio de cambio que se da por año a través del tiempo por medio de esta ecuación. Que esta ecuación ya la pueden ir apuntando en su ecuacionario. Y la población proyectada es igual a la población inicial por 1 más t a la n. Esta ecuación que tenemos aquí, si ustedes se recuerdan de contabilidad, es exactamente la misma cuando tenemos un interés. ¿Sí? Hay una inversión inicial y hay un interés o una tasa de interés anual. Es exactamente lo mismo, solo que aplicado a la bioestadística. Miremos este ejemplo para ver tasas de cambio. En una clínica privada se realizó un recuento de pacientes adultos por enfermedades para los años 2016 y 2019. Cabal un poquito antes de la pandemia, todavía se pudo hacer este estudio. Calculemos la TCA, que es la tasa de cambio absoluta, y la TCR, que es la tasa de cambio relativa, y la tasa de cambio promedio anual. Ahí lo primero que vamos a hacer es esto. Y proyectemos los casos para el año 2022, es decir, en base a esto, ¿cuánto tendría que haber el año pasado? Vamos a ver entonces, miremos el cuadro, analicemos el cuadro. Tenemos 3 enfermedades: gastritis, diarrea, enfermedades respiratorias comunes. En el 2016 hubo 105, acá 165. Diarrea hubo en el 2016 304, 2019 bajó un poquito a 292. Y enfermedades respiratorias de 2016 607 al 2019 678, aumentó considerablemente. Pero dense cuenta, bajó un poquito, se mantuvo, aumentó considerablemente. Esos no son parámetros de un estudio científico. Tenemos que estar en base a la evidencia. Y qué mejor que la estadística para poder decirnos esto, ¿verdad? Y acá tenemos la misma tablita, solo que tenemos que para gastritis 105 para 2016 y 165 para 2019. Mira la tasa de cambio absoluta, que va a ser simplemente la resta de la población final menos la inicial. Todo es en base al 2016. Entonces tenemos 165 menos 105 nos da 60 casos. Es decir, se tuvo un crecimiento o un incremento de 60 casos de gastritis con respecto a los años 2016 al 2019. Si nos hubiera dado negativo el valor, entonces sería un decrecimiento en los casos, que sería lo ideal, ¿verdad? Para la tasa de crecimiento relativo, ahí sí es un porcentaje, acá no, pero en el crecimiento relativo sí. Entonces ponemos población final 165 menos 105 dividido 105. Esto nos da un total de 57.14. 57.14, aunque aquí tenemos la conclusión. La tasa de cambio relativa es de 0.5714, lo que equivale a 57.14 de aumento de los casos. Imagínense, aumentó 57.14% los casos de gastritis. Veamos este ejemplo
Ahora vamos con la tasa de crecimiento anual. Y tenemos que del 2016 al 2019 hay 3 años, por lo tanto tenemos raíz cúbica y valores 165 dividido 105 menos 1. Sacamos la raíz cuadrada primero de esto y le restamos 1. Y esto va a ser igual a que, por favor, haciéndolo en su calculadora, 0.1626. Es decir, tenemos una tasa de crecimiento anual de 16.26%. Y la población proyectada para el 2022, para el año pasado, era de población inicial 165, que es en base a lo que vamos a trabajar acá, por 1 más 0.1626, que es lo que tenemos acá, elevado al cubo. Esa T es la tasa, ¿verdad? Es igual a 259.28 casos, o sea, aproximadamente hubo 259 casos el año pasado, 2022. Ahora vámonos con la enfermedad diarrea, con los pacientes que padecen diarrea. Tenemos para el 2019 292 menos el 2016, que es 304. Solo con eso ya nos damos cuenta que hay un decrecimiento. Al restar los valores nos da 12. Por lo tanto, hubo 12 casos menos de diarrea en relación al 2016 a 2019. ¿Y cuál es en el caso de la tasa de crecimiento relativa? Nos va a dar negativo también, ¿sí? Nos va a dar negativo 292 menos 304 dividido 304. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Haciéndolo en la calculadora nos da, a ver, háganlo, 0.0395. Es decir que, como es negativo, hubo una disminución, un decrecimiento del 3.95%, ¿sí? Del 3.95% en relación al año 2016. Y acá que tenemos la tasa de crecimiento anual también para diarrea, si hubo crecimiento o no, ¿verdad? En este caso tenemos población final 292, población inicial 304 menos 1, y esto nos da menos 0.0133, que es una tasa negativa, es decir, hay una disminución, ¿sí?, del 1.33%. Y la población proyectada, vamos a partir siempre del 292 de 2019 por 1 menos 0.0133 a la n, que son 3 años del 19 al 22, haciendo un total de 281 casos que se esperaban existieran en el 2022. Vamos ahora, para finalizar esto, con enfermedades respiratorias comunes. Y tenemos acá que en el 2016 hubo 607 casos y en el 2019 678. Es decir, aumentó. Si vemos acá y sustituimos 678 de 2019 menos 607 del 2016, tenemos un total de 71 casos. Por lo tanto, hubo un aumento de las enfermedades respiratorias comunes entre los años 2016 y 2019. Ahora, recuérdense que esto no es un porcentaje. Ahora esta sí es una razón que se puede expresar en porcentaje. Población final 678 menos la inicial, que son 607, dividido la población inicial, que son 607. En total, esto es... ¿cuánto? Por favor, haciéndolo en su calculadora. ¿Sí? Haciéndolo en su calculadora nos va a dar 0.117. Lo que traducido a un porcentaje es que el 11.7% hubo de crecimiento entre las enfermedades respiratorias comunes del 2016 al 2019. ¿Se dan cuenta? Tenemos que encontrar la mecánica de cómo ir haciendo el análisis siempre, pero saber cómo se van haciendo todos nuestros casos de la misma manera. Vamos ahora a ver la tasa de crecimiento promedio anual. Tenemos la raíz cúbica. ¿Por qué cúbica? Porque son 3 años, 2016, 17, 18 y 19, 3 años. Si hubiera sido del 2015 a 2019, hubiera sido
n igual a 4. Por lo tanto, acá tenemos raíz cúbica de la población final, que es 678 dividido 607 menos 1. Esto nos va a dar un total de 0.0376. Es decir, hay una tasa de crecimiento anual equivalente al 3.76%. La proyección de la población va a ser para el 2022, la población inicial que tomamos la de 2019, 678, por 1 más la tasa de crecimiento, que es 0.0376, elevado al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque es del 2019, 20, 21 y 22. Si hubiera una proyección al 2025, hubiera sido 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. N sería a la 6. Por lo tanto, se esperaba tener 757 casos en el año 2022. Hasta aquí llegamos entonces con tasa de cambio. Muy bien, en esta parte vamos a hacer un ejemplo y les digo que una de las cosas que más les cuesta al estudiante en ocasiones es el uso de la calculadora. Tenemos que tener una calculadora súper potente, sin embargo, si no la utilizamos adecuadamente, no nos sirve para nada. Por lo tanto, yo voy a utilizar una calculadora que es similar a la que ustedes utilizan en su clase. Entonces vamos a encenderla. Ahí está. Entonces vamos a calcular el valor de esto. Vamos a ver, es 37.5 más, abrimos paréntesis para todo el quebrado, pero para la parte de arriba abrimos un segundo paréntesis, 31 menos 28, cerramos el paréntesis, dividido 15 y cerramos el total del paréntesis, y todo esto lo multiplico por 9 y me da como resultado 393 décimos, que si lo dividimos o lo colocamos es 39.3. Para el primero, 39.3. Miremos el segundo. Tengo 30.55 más, abro paréntesis, 2 dividido. Ahora abro el paréntesis porque abajo tengo una suma, 2 más 3. Cierro los dos paréntesis y lo multiplico por 4.1. Y me da como resultado este quebrado. Si lo paso a decimal, 32.19. Como les comentaba, lo fácil que es tener una calculadora de este tipo. Ahora tengo la de abajo, P de 65, tengo 26 más, abro paréntesis y voy a poner ahí 65 centésimos. Lo multiplico por 50. No hay ningún problema de hacerlo de esta manera. Y le resto el 25, que es aquí. Cierro el paréntesis y lo multiplico por 7 para que me dé 157 medios, que es lo mismo que decir 78 puntos. Es que no le puse dividido 12. Vamos a cambiar este entonces. Entonces tenemos el 26 más, abro el primer paréntesis y abro el segundo para la operación de arriba. Tengo 65 centésimos por 50 menos 12, menos 25, perdón. Cierro paréntesis de arriba, dividido 12. Cierro el paréntesis total y lo multiplico por 7 para que me dé 243 octavos, que es lo mismo que decir 30.38. Y para poder trabajar en tu casita todo lo que hemos visto, por favor, haz los siguientes ejercicios del 1 al 11 de tu libro de texto Manual de Bioestadística 2023, de la página 29 a la 31. ¿Cuándo lo vamos a entregar? Ya se les va a ir indicando cuando entremos a clases sincrónicas. Ahí se les va a dar la fecha para que ustedes puedan ingresar su tareita o sus ejercicios en el formulario correspondiente de nuestra aula virtual. Y es así como llegamos al final de esta semana. A mí me fascinó haber estado cazando Pokémones con ustedes, con cada uno de ustedes. Y recuérdense que las buenas decisiones pueden cambiar tu vida. Y cuando nosotros tengamos una pena, así como Ash dice, Pikachu, yo te escojo, sabemos que Dios nos ha dicho,
yo te escojo. Y cada uno de nosotros tenemos una misión en esta tierra. Que Dios los bendiga. Un abrazoto para todos. Chao tutti.